Buenas tardes, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un privilegio para mí estar en un panel con compañeros de tan alto nivel y expertos en el campo. Nos acompañan especialistas internacionales en la industria de seguros para analizar oportunidades y retos después de este fenómeno que nos ha afectado como COVID-19. La crisis de COVID sigue teniendo un impacto importante en la gente, en la sociedad, compañías y economía global. La industria de seguro está sufriendo sus efectos. Se han implementado diferentes iniciativas para dar una respuesta efectiva para el efecto de esta pandemia. A medida que se recupere la economía de la pandemia, las compañías aseguradoras van a enfrentar un número de retos, pero también habrá nuevas oportunidades a medio y largo plazo. La magnitud del impacto de la pandemia ha expuesto deficiencias en resiliencia y en prontitud de nuestra sociedad para ser resilientes con un riesgo. La resiliencia nos ha demostrado que es difícil cuantificar los impactos que han tenido que ser cubiertos por la industria aseguradora global. Y sabemos que quizá esto se lleve muy buena parte de todos los activos y las cantidades de las compañías aseguradoras. La industria global aseguradora tiene que estar preparada para enfrentar una segunda ola de la pandemia con un segundo periodo, y las compañías tienen que tener una cobertura más flexible y un mejor manejo, aumentar la resiliencia a nivel global y llevar a cabo las medidas para evitar ciberriesgos. A largo plazo, la industria tiene que tener resiliencia e implementar acciones para dar soporte y mitigar al impacto de un riesgo futuro. En este panel vamos a comenzar con 3 secciones. Primero, la respuesta de la compañía aseguradora. Keith, en tu opinión, ¿cómo calificarías la respuesta de la industria aseguradora a nivel mundial y las autoridades regulatorias? Muy bien, gracias. La principal pregunta en la que nos tenemos que centrar es qué tan preparadas estaban las aseguradoras para enfrentar la crisis de COVID-19. ¿Estaban listos para pagos? La industria parece que es muy resiliente. Hemos conducido algunos estudios de escala internacional y estamos valorando aquellas medidas valiosas que se han llevado a cabo. Y estamos hablando de un 20% de buenos puntos y es menos del 10% de vulnerabilidades. Ahora, viendo la solidez financiera, se ha detectado que no se puede negar que ha dañado a muchas industrias, y aquí podemos ver que tiene que haber medidas de mitigación importantes en la industria. Por otro lado, algunas compañías han implementado algunas medidas y han recibido buenos resultados. Desde la perspectiva regulatoria, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos que se han llevado a cabo, por ejemplo, como en el Reino Unido, y algunas compañías
que tienen un dividendo diferente, otros ofrecen medidas temporales y sabemos que algunas están generando nuevos productos. Estas respuestas regulatorias, gracias. Fernando, ¿cuáles son las prioridades que las compañías aseguradoras deben considerar para que puedan servir mejor a los asegurados? Tenemos que conocer las necesidades de los clientes, tener flexibilidad y prontitud para adaptarnos. Habiendo dicho esto, tenemos que considerar que se ha hecho un buen trabajo en la industria aseguradora. El riesgo sabemos que ha sido significativo. Gente trabajando desde casa, la necesidad de implementar algunos controles importantes antifraude y se están pagando las reclamaciones aun cuando tenemos clientes con necesidades financieras y las primas. Algunos no están utilizando sus vehículos y están pagando sus primas igual. En seguros de vida hicimos un estudio, una encuesta, y encontramos que la mayoría de las compañías tienen la exclusión de la pandemia retirada, no pagando reclamaciones que no están cubiertas. Ha habido una buena respuesta, sin embargo, en algunos casos. La industria está haciendo muy bien al dar servicio a los clientes y prepararse para la demanda que se espera el próximo año. Vemos que la industria se está comportando muy bien, pero por supuesto, los asegurados necesitan más. Algunos tienen necesidades financieras, pero aún así necesitan cobertura. De esta manera, pensamos que la educación también es importante porque la gente está comenzando a reconocer la necesidad de cobertura de un riesgo, aunque estén trabajando desde casa, un ciberriesgo. Quizá no están conscientes todavía de que el sector asegurador puede ayudarles en esto. Gracias, Fernando. Esta pregunta es para Neil. ¿Cómo los ejecutivos nivel senior han respondido tanto estratégica como tácticamente a la pandemia? Gracias. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación para estar en este panel. Magnífica invitación. Quisiera yo mencionar que todos sabemos que la industria aseguradora, no estaba en condiciones perfectas cuando entramos en esta pandemia. Estábamos, de hecho, ya con algunas demandas de clientes por ciertos productos. Así que la industria ha batallado un poco para seguir dando crecimiento. Con esto en mente, creo que la industria y los ejecutivos han respondido muy bien. Creo que deberíamos estar genuinamente orgullosos de esta respuesta de principio a fin de la industria, como lo han señalado mis colegas. La respuesta operativa fue sorprendentemente buena. La mayoría de los ejecutivos se sorprendieron gratamente de cómo dimos la respuesta en los primeros periodos de la contingencia y cómo empezamos a hacer las modificaciones para operar de una manera táctica. Desde esta perspectiva, tenemos que estar muy orgullosos en la industria, y yo también quisiera decir, y estoy seguro que mis colegas opinarán lo mismo, de manera genuina, la mayoría de los ejecutivos seniors tenemos la misma mentalidad. Estamos
conscientes, somos precavidos, considerados y estamos tratando de eliminar riesgos. Muy determinados a hacer lo correcto, muy determinados a jugar un papel positivo en la sociedad y las comunidades y en todas las organizaciones. Y tenemos que tener precaución. Al mismo tiempo somos precavidos, yo lo sé, pero eso lo hacemos por el bien de la organización para poder responder bien ante la comunidad. Ahora, viendo desde la óptica estratégica, estamos sólidos. Gracias, Neil. Debido a la pandemia y la posibilidad de una segunda ola, ¿cómo es que las compañías aseguradoras deberán estar preparadas desde la perspectiva financiera? Apoyo los comentarios de Neil y la manera en que la industria ha respondido. Mis comentarios serán con esta perspectiva y quiero decir que las compañías empezaron a aprender de manera lenta, pero después la aceleraron y yo sé que sufrieron de manera significativa. El mercado cayó, las tasas de interés bajaron, los niveles de ventas durante varios meses. Hubo problemas reales. En términos de una nueva ola de la pandemia, creo que las compañías tienen que ser robustas, fuertes y no solamente considerar el impacto económico, sino también la mortalidad, que es algo muy serio. Quizá las tasas de criminalidad también aumenten debido a los problemas económicos. Tenemos que tener cuidado también de otros riesgos. Quizá las pólizas tienen que tomar en cuenta todos estos riesgos. Las compañías tienen que ampliar su portafolio y diferentes sectores del mercado tienen que ver su portafolio para tratar de reducir la exposición de sus activos en términos de la pandemia. Gracias por su opinión en estos temas muy interesantes. La segunda sección son las implicaciones de COVID-19 en las operaciones de seguros. Fernando, ¿qué impacto se espera en los seguros como consecuencia de COVID-19 en América Latina? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento en mercados emergentes a corto, mediano y largo plazo? Gracias, Jesús. Se está desempeñando bien en la región. Por supuesto, esta interrupción no nos permitirá tanta expansión como en otros momentos. Para el año entrante, hay que considerar este efecto. Esperamos que el próximo año tengamos fase de recuperación. Incluso en algunos mercados vemos que hay cierta expectativa de crecimiento. Incluso comparable a cifras de 2019, pero nosotros no pensamos que realmente ese escenario sea factible. No será el promedio. Depende del país, tipo de seguro, productos, quizá aquellos relacionados con créditos o consumo. Probablemente ahí habrá buenas noticias. También hay ciertas expectativas de que COVID-19 concientice más a los clientes.
Y yo pienso que este factor, como consecuencia del mercado, es real. Pero de cualquier manera, pensamos que en 2021 tendremos un año de desafíos, porque hay que tener en mente que especialmente en este sector, parte del problema que tiene que ver con volumen de las primas y, por otro lado, la compensación. Tenemos que ver qué sucede el año entrante. Las demandas pueden regresar. Quizá habrá sectores o actividades que enfrenten problemas desde la parte de los clientes y las tasas de recuperación de este año no serán tan rápidas. Y esto en un ambiente en donde hay compañías que están introduciendo políticas disruptoras, para ellos será una oportunidad en el mercado. Ahora, en la parte de seguros de vida, sabemos que la reducción de intereses es muy desafiante y hay que mantener en mente la inflación. Tenemos que estar conscientes de los déficits fiscales relacionados a COVID. A largo plazo, seguiremos siendo optimistas en los mercados emergentes y lo que vendrá, sin embargo. Gracias, Fernando. Esta pregunta es para Keith. ¿Cuál será el efecto en el PIB, Producto Interno Bruto, después de esta crisis y recesión? ¿Cuáles son las perspectivas para el sector asegurero? Calificadoras, comportamiento por región y en México. Gracias. Hay que poner un poco de contexto. Esperamos que reduzca 4.4 el PIB, México en particular. Se espera una reducción de 10.8%. También estamos viendo una recuperación en algunos mercados, pero dependerá del mercado. Y pensamos que a niveles de pre-COVID llevará mucho más tiempo. Para las compañías aseguradoras hay una gran presión. Primero que nada, sabemos que la demanda de ciertos productos bajó por la actividad económica. Por eso esperamos cierta presión en términos de volúmenes y ganancias. 2. Ciertos tipos de pólizas tendrán menos frecuencia que cuando estamos en periodo de crecimiento económico. Y también sabemos que hay un deterioro de algunos de los activos por falta de inversión en ciertas industrias como bienes raíces, petróleo y energía. Y esto sucede en muchos mercados. En México vemos cierta presión económica y muchas compañías en mercados emergentes han recurrido a deuda. Y esto se traduce en presión para la compañía aseguradora. Y sabemos que los mercados de seguros muestran una tendencia negativa y esto también es cierto y aplicable para los mercados de seguros de vida, que tendrán mayor presión. Gracias, Keith. Situación difícil. Neil, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en las operaciones de seguros de vida y no seguro de vida? ¿Y qué podemos aprender de esta situación? Muy buena pregunta. Y lo primero que quiero decir es que desde esta perspectiva tendríamos que tomar en cuenta las aseguradoras
internacionales que están enfrentando una situación de presión. En otras palabras, ellos saben cómo moverse a operaciones remotas, pero la realidad es que la pandemia está en diferentes etapas, en diferentes países. En otros quizá ya puedan estar entrando en una segunda ola. Y creo que hay una asimetría en la complejidad, asimetría en complejidad. Y lo primero que yo pienso es en la resiliencia. Y la realidad es que los aseguradores globales tienen que gestionar cómo operar en panoramas múltiples que están experimentando diferentes etapas y cómo hacer los cambios de acuerdo a la experiencia de cada una de estas regiones. Tienen que aprender cómo aplicar esa resiliencia en diferentes lugares, a diferentes momentos. Esto es desde la perspectiva de operaciones. Y también la cuestión digital es importante en este caso. En toda la industria sabemos que había grandes ambiciones en la digitalización y modelos automatizados para dar servicio a clientes y crear productos, pero iba lento. Y creo que lo que está pasando a lo largo de esta fase es que los efectos de la aceleración del dominio de estos modelos digitales y la escalación de estos modelos está al frente de nuestra atención. Las compañías también tienen que evaluar en esta asimetría que yo decía y ver cómo podemos hacer inversiones en conocimiento. Gracias, Neil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, después del COVID, ¿cómo se piensa que se debe modificar la cobertura de seguros de vida para dar una mejor protección a los asegurados? Magnífica pregunta. Fundamentalmente pienso que la necesidad de un seguro de vida permanece como siempre lo ha hecho. Y vemos que algunas compañías han pagado estas pólizas durante la pandemia. Se continuará ofreciendo cobertura, pero de tal manera que se maneje el riesgo, pero también ganancias. Vemos compañías que están reduciendo exposición, edades y también las cantidades de cobertura máxima. Es algo que también se ha reducido en aquellos productos. Vemos reducciones a las tasas de crédito, también reducciones de las tasas de interés garantizada. Creo que hay ciertas innovaciones. Ahora parece que se está utilizando como un vehículo de inversión el seguro de vida. Lo vemos en términos de pandemia. La gente está perdiendo muchas cosas, pierde trabajos, la gente se contagia, se enferma y necesita fondos para cubrir esa enfermedad. Así que yo veo que las pólizas de seguro de vida tienen que diseñarse para dar parte de los fondos en esas circunstancias. Y vemos cómo se innova en estas compañías. Y creo que, por el lado, tenemos que ver que los trámites deben llevarse a cabo en línea, incluso entrevistas médicas. Y creo que estos cambios aplicarán en los seguros de vida. Va a ser clave la capacitación para los agentes para que puedan operar en este nuevo ambiente. That was the last question of the second section.
Llegamos a la última pregunta de esta segunda sección. Es importante saber cuáles son las expectativas de crecimiento en el sector, en este sector de seguros y el impacto que tendrá el COVID en las operaciones. Esta es una pregunta del público. Neil, viendo hacia el futuro, ¿cómo se están preparando los seguros internacionales para la nueva normalidad? Esa es una muy buena pregunta. Voy a comenzar contándoles una historia. Creo que todos están familiarizados con el futuro y de Deloitte en este momento y cuál es el mercado de Deloitte. Pensemos en lo que ha estado ocurriendo en los últimos 6 meses. Hemos pasado de gente diciendo no pueden establecer pólizas en el mercado que sean correctas a, bueno, sí, sus pólizas están bien. Así que lo segundo es que lanzaron un trading room virtual a principios de esta semana. Entonces tenemos al corazón de esta industria y en términos históricos creo que se trata de una muy buena representación de lo que vamos a ver más ocurrir en el futuro. Entonces hay cosas comunes que vemos en la industria en el futuro. La primera, una amplificación de este concepto de simplificar la transparencia en todo lo que hacemos. Sabemos que tenemos que reforzar la simplicidad y la transparencia. Se ha hecho un gran énfasis acerca de esto. Lo segundo que yo diría es que, sin ninguna duda, todo está cargado del sentimiento del consumidor y más en este ambiente tan cargado por el COVID. Va a cambiar la situación en el mercado. El cambio real está todavía por verse. Sin embargo, hemos visto el surgimiento de ciertas tendencias. Tenemos que entender cómo va cambiando el sentimiento y cómo podemos anticiparnos a esto como aseguradores. Uno de mis colegas mencionó esto anteriormente. En un ambiente donde ya no podemos, tenemos que utilizar nuestras inversiones y balancearlas de una manera en la que tenemos que asegurar el producto y nuestra línea de negocios, la inteligencia de negocios, etcétera. Estamos viendo un incremento en el modelo operativo. Y lo último que yo diría es lo que yo llamo ESG+. Todos sabemos que en la comunidad de negocios post-COVID tenemos sustentabilidad del negocio y rendición de cuentas. Como resultado de esta crisis, yo creo que vamos a ver una tendencia para las compañías aseguradoras y que se traten de relacionarse con un enfoque hiperintenso en el hecho de cómo nosotros como aseguradores estamos siendo percibidos, no nada más por hacer las cosas bien, sino por ser líderes en hacer las cosas bien. Y estas son 5 o 6 cosas clave que yo quisiera dejar sobre la mesa en términos de tendencias comunes que estamos viendo en el mercado hacia el futuro. Muchas gracias, Neil. Y ahora, Keith, ¿cómo es que el gobierno y la industria aseguradora puede asociarse para proteger a la sociedad a largo plazo y para compensar los riesgos futuros? Esta interacción entre negocios debido a la pandemia, ¿cómo se puede hacer de manera sostenible y viable? Voy a comenzar del lado de las interacciones del negocio.
No, esto no se puede ofrecer de modo material si implica un riesgo de pandemia. Estamos pensando que los seguros que no son seguros de vida pueden estar correlacionados. Por ejemplo, para propiedad puedes manejar correlaciones con ciertas geografías que son proclives a tener adversidades. Y esto no quiere decir que no pensamos en cierta cobertura limitada para que incluya el COVID. Hay algunas políticas específicas, pero hay límites en ciertos periodos de tiempo que hacen que haya demasiada exposición, y desde una perspectiva de calificación crediticia esto sería negativo. Parece que finalmente el gobierno se tendrá que involucrar proporcionando fondos. No sería de sorprender ver planes donde las aseguradoras ofrezcan cobertura sin exclusión por pandemia, y de manera alternativa el gobierno tiene que implementar políticas arregladas directamente por intermediarios, y debe haber acercamiento con el gobierno para lograr un punto medio. Puede haber una serie de acuerdos, como lo que pasó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Muchas gracias, Keith. Esta pregunta es para Duncan. En la nueva realidad, ¿cuáles son las nuevas oportunidades de seguros en el corto, mediano y largo plazo? A corto plazo, yo creo que existe una oportunidad acerca de la conciencia. ¿Qué es lo que ha subrayado la pandemia? La necesidad de un seguro. El público en general ahora está mucho más consciente de que un seguro es necesario, y la industria puede capitalizar esta idea, desarrollar un programa para ayudar a las compañías y a los individuos a manejar riesgos. Eso es uno. A mediano plazo, considero que definitivamente existe la necesidad, y ya se dijo esto antes, de cambiar los procesos de ventas, de hacer las cosas en línea y virtuales. Las compañías que lo hacen bien pueden tener una ventaja competitiva significativa. Si esto se hace de forma correcta y rápida, creo que llevará a muchas compañías a tener más éxito que a otras. Y al plazo más largo, del lado de los productos de seguros de vida, tenemos que dar acceso a fondos, y en el caso de una pandemia, esto podría ser un desarrollo, como Keith acaba de mencionar hace un segundo, oportunidades para que la industria aseguradora haga equipo con el gobierno para proporcionar una cobertura más amplia en esta pandemia y en otras por venir. Muchas gracias, Duncan. Ahora, Fernando. Estamos enfrentándonos a las necesidades cambiantes de los clientes. ¿Cómo los asegurados se adaptan a esto? Gracias, Jesús. Creo que aquí en el panel se ha llegado a un consenso. El producto y los procesos y también las demandas de los clientes para hacer las cosas más sencillas y expeditas, y que los procesos de siniestros sean cada vez más eficientes y rápidos. Todo esto es clave. Ahora, lo que yo quisiera mencionar es algo sobre el papel de los datos aquí, porque en términos generales, esto tiene que ver con la tecnología, simplificar las cosas, pero aquí la cuestión es cómo hacerlo sin tomar un riesgo o tomando un riesgo aceptable. Cómo simplificar de procesos de detección de fraude. Y claramente aquí la respuesta es la analítica, la inteligencia de negocios, la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que yo quisiera establecer es que esto no nada más es una cuestión de software y de motores matemáticos. En esencia, se trata de un problema de datos. Por ejemplo,
Voy a dar algunos ejemplos. En la industria automotriz está la tendencia de los sistemas de calificación y de aplicar la telemática en los seguros para auto, tomar datos de los teléfonos móviles. Y esto es interesante porque quiere decir menos preguntas, sino tener un estimado más adecuado del riesgo del conductor, porque estamos teniendo exactamente cómo se comporta el conductor. Por dar otro ejemplo, como también ya se comentó en el panel, en el lado de los seguros de vida, aquellos casos en donde gracias a la autorización del cliente potencial, la compañía puede tener acceso al historial de prescripción de las personas. Así que, y las bases de datos de farmacias. Estos son dos muy buenos ejemplos de cómo un modelo así puede construirse a partir de tener acceso a buenos datos o de lo que se le pide a los asegurados. Estas compañías que en el futuro podrán ser capaces de recopilar datos, información y hacer buen uso de esta información tendrán una mejor ventaja, una ventaja competitiva. Gracias, Fernando. Tenemos unos minutos más y quisiera pedir una reflexión final de parte de cada panelista. Comencemos con Neil. Gracias. Y nuevamente agradezco mucho la invitación a participar y la conversación acerca de la industria que estamos teniendo aquí. La industria tiene una buena oportunidad de levantarse y mostrar liderazgo. Se ha reiterado en diversas ocasiones. Esto aplica en mercados que van muy bien y que están mostrando liderazgo. Tenemos que ser más audaces, tenemos que concentrarnos y enfocarnos más en el cliente y tenemos que tomar riesgos para innovar. Esto es muy necesario. Yo creo que cuando termine este periodo horrendo, la industria va a ser más fuerte y más resiliente que nunca. E históricamente miraremos hacia atrás y veremos que será como una etapa de renacimiento en la industria. Así que yo invitaría a toda la gente a que cuando vuelvan a sus trabajos, a su oficina, cuando vean a sus colegas, probablemente este sea un momento para brillar y para mostrar liderazgo. Y busquen el bien para ustedes, sus comunidades, sus clientes. Muchas gracias por haberme invitado y ha sido un gran panel. Les deseo a todos lo mejor para el resto de este evento. Neil, muchas gracias. Ahora escuchemos qué tiene que decirnos Keith. Muchas gracias. Una vez más quiero expresar mi aprecio por la invitación para participar en este panel. Ha sido muy informativo y muy divertido. Aprecio mucho también el poder compartir mis opiniones acerca de las calificaciones y quiero establecer una prioridad principal dentro de esta crisis. Desde la perspectiva médica tenemos que ir evolucionando, así que participando en distintos eventos como este, vamos a ir aprendiendo y adquiriendo nuevas perspectivas, porque nuestros principales retos como observadores y como tercero, este es el papel que desempeñamos las calificadoras financieras. Creo que la industria de los seguros va muy bien, pero tampoco podemos dormirnos en nuestros laureles, tenemos que seguir pensando, hacemos anuncios individuales sobre compañías, emitimos reportes y comentarios, participamos en eventos, vamos a ver las hipótesis que ustedes han emitido y mantener al mercado informado es muy importante. En los próximos meses
vamos a aprender más y tenemos que ajustar nuestro riesgo evaluado en la industria. Y por último, quiero expresar que por favor acérquense conmigo y con mi equipo de asesores, establezcamos un diálogo, porque es a través del diálogo y la discusión que uno aprende. Nuevamente, muchas gracias y agradezco mucho la invitación a participar. Gracias, Keith. Ahora escuchemos de Duncan cuál es su mensaje final. Gracias y muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel el día de hoy. Creo que, como ya lo dijimos al inicio, la industria de los seguros se ha desempeñado muy bien en los últimos 6 a 9 meses. Yo estoy impresionado gratamente por cómo van las compañías. Ciertamente hay una oportunidad para aprovechar la conciencia que esta crisis ha generado en el mercado para aumentar la cantidad de negocio que tenemos. Tenemos que explorar nuevos mercados. Podemos utilizar esto como un trampolín para hacerlo. Algo que me parece que va a ser importante es la innovación y la agilidad. Va a haber muchas ventajas para las compañías para que desarrollen nuevos productos. Tendrán que ser innovadoras y ágiles para responder a las necesidades del mercado. Creo que las compañías que puedan hacer esto de mejor forma serán las que tengan más éxito en los próximos años. Gracias, Duncan. Y finalmente, Fernando. Gracias. Es un verdadero privilegio el estar en este panel, especialmente importante para México. Es como un periodo para recalcular como compañías aseguradoras. Hay efectos del COVID que se verán a corto plazo y otros a largo plazo. A corto plazo vamos a ver la aceleración de tendencias preexistentes. Estamos hablando de la digitalización o de la reducción de créditos de interés, pero la velocidad es distinta. Ahora, lo que vemos es que todo cambia y estamos hablando de cambios en los productos, acerca de cambios en las relaciones con los asegurados, acerca del volumen de ventas y que es un número menos predecible en este momento. Y la estrategia financiera se tiene que revisar del lado de los pasivos. Las metodologías necesitan de revisión en este escenario porque, por ejemplo, el patrón de informes está cambiando, la evolución de riesgo de una sola póliza está cambiando. Yo diría que todo está cambiando. ¿Y es esta una consecuencia del COVID? Sí, en el corto plazo sí, pero a largo plazo no, porque los seguros se tienen que reactivar y renovar. Otra nota positiva es que esto está siendo y ha sido un periodo de incertidumbre extrema para todos en el mundo. Estamos en un sector de riesgo, por definición. El riesgo es nuestro hogar aquí en los seguros. Y no estoy hablando nada más de este evento. Estamos hablando acerca de cómo solucionar mejor las necesidades de los asegurados. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Fernando. Y para concluir, quisiera compartir mis conclusiones acerca de estas discusiones. En mi opinión, la respuesta de la industria global de seguros frente a la crisis de COVID ha sido una respuesta esperada y justa. La tecnología ha desempeñado un papel importante. Vamos a experimentar un incremento rápido en el uso de herramientas digitales. Las reducciones en el Producto Interno Bruto y la recesión económica va a tener un impacto en el sector de los seguros. Esto va a ser más significativo en los mercados emergentes. Este va a ser un momento clave para la industria y para el gobierno para que haga una alianza y proteja a las regiones de América Latina. En esta nueva realidad habrá nuevas oportunidades para el sector de los seguros en mercados emergentes en particular. Existe una oportunidad de crédito para aumentar la penetración de seguros a través de seguros de vida, de salud o de
de uso, de otros tipos de uso. El sector asegurador desempeña y va a continuar desempeñando un papel fundamental en la resolución de esta pandemia. Quisiera agradecer a los panelistas y a los participantes por compartir sus conocimientos. Y con esto concluimos este panel, que deseo que todos tengan un muy buen día.